Bien, vamos a continuar con la sesión 3, capítulo 3. La sesión del capítulo 3, que trata sobre economía de los recursos naturales no renovables. Ya sabemos cuál es el objetivo de esta sección. El objetivo, como en toda la economía, es identificar las condiciones de eficiencia, ¿no?, para el manejo de este tipo de recursos. Vamos a evaluar o vamos a discutir el modelo de Hotelling. El modelo de Hotelling es el modelo más utilizado en el caso de economía de los recursos naturales no renovables. De hecho, es el modelo base, ¿ya? Es algo así como el modelo de Solow en economía de crecimiento. Ya, lo mismo es el modelo de Hotelling en economía de los recursos no renovables. Y en economía de recursos naturales en general, ¿no? Primero que nada, ¿quién fue Hotelling, no? Hotelling fue un economista de inicios de la década del siglo pasado, ¿ya? Y su contribución, por lo general en la literatura, radica en dos aportes. El primero es este que ven en pantalla, que vamos a pasar a discutir, el modelo Hotelling, que aparentemente fue el primero en establecer las condiciones de eficiencia para la extracción de un recurso natural no renovable. Y la otra contribución reconocida es que a él se le atribuye la creación del modelo costo de viaje, ¿verdad? Aquellos que están interesados o aquellos que trabajan temas de valoración ambiental
conocen el método del costo de viaje, y el costo de viaje trata sobre cuál es el bienestar que se genera a partir de las visitas a un área protegida. Ya en los años 40, por ahí me parece, el Servicio de Parques de los Estados Unidos ya estaba interesado en determinar cuál es el bienestar asociado a estas áreas protegidas. Allá se llaman parques nacionales, ¿no? Entonces querían saber cuál era el aporte de las áreas de los parques nacionales al bienestar social. Una pregunta básica en economía, ¿verdad? Eso es un bien, ya. Es un stock de capital, ya. ¿Cuál es el aporte que genera? Asumiendo que no se paga nada, ya, igual. ¿Cuánto genera eso? ¿Cuál es el aporte al bienestar a la sociedad de esa área protegida, ya? Entonces, en aquella época, pues la leyenda dice que enviaron cartas a varios economistas y Hotelling fue, digamos, aquel que contestó y él bosquejó, con un papelito bosquejó lo que debería ser conceptualmente la forma correcta de cómo hacer ese cálculo, y eso fue el origen del método costo de viaje. Entonces, por lo general en la literatura, justo acabo mientras corregía esos exámenes, me entretení tanto con un libro que dejé esos exámenes, entonces no podía más todavía. Pero lo bueno de ese libro es que justo eran ensayos sobre Carl Meyer, y uno de los ensayos era justamente un artículo sobre Hotelling, y justamente el autor de ese artículo decía de que el aporte de Hotelling va más allá de esas dos contribuciones, ¿no? De este método y del costo de viaje. De hecho, Hotelling fue en su época, en su época fue prácticamente una evidencia, y en los años 20, 30, este método desde el año 1931, este método pasó sin pena ni gloria en la literatura. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Estados Unidos estaba pasando todavía el proceso de la Gran Depresión. Entonces, en aquel entonces el problema no era el agotamiento de los recursos naturales. En aquel momento el problema era cómo sacar a Estados Unidos de esa situación. Entonces, los artículos dedicados a encontrar las condiciones de eficiencia para el manejo de recursos naturales, pues no llamaban la atención, no eran artículos como le llaman sexy, ¿verdad? Entonces, este tipo de artículos pasó sin pena ni gloria. De hecho, se comenta que este artículo fue rechazado. Para aquel entonces, Harold Hotelling era una eminencia, y las revistas científicas lo que más desean es que las eminencias envíen artículos en sus revistas, ¿verdad? Sin embargo, a Hotelling lo rechazaron, también a él lo rechazaron. ¿Y por qué? Porque algo jocoso, ¿no? Para hoy en día. ¿Ustedes han llevado cálculo de variaciones? No con ese nombre, ¿cómo se enseña? Análisis 2. Eso se enseña en Mate 2. Mate 1. Mateco. Bien, pues, o sea, Mate de economistas 2. Ya está. Ya. Entonces, algo que es usual hoy en día, en aquella época, hace casi 100 años, no era tan usual. Entonces los revisores o los referees de estos journals, de los mejores journals, aunque no lo crean, no estaban tan familiarizados como lo están hoy en día con ese nivel de matemáticas, ¿ya? Entonces, cuando Hotelling, que era un adelantado, él manejaba esto muy bien, entonces envió su artículo a una revista. Obviamente, si lo envió primero a una revista, es que esa revista debió ser la mejor para él.
pues a Hotelling le dijeron, anda, llévate tu artículo a otro lado, prácticamente no lo entendemos. Entonces Hotelling le envió otra revista donde sí lograron entenderlo. ¿Ya? Eso es parte de la anécdota. Y la otra parte es que se había indicado que este artículo pasó sin pena ni gloria en los años 30, pero, ¿por qué? Porque el problema en aquella época no era sobre la escasez de recursos naturales, el problema en aquella época era salir de la Gran Depresión. Ya en los años 70, a inicios de los años 70, con este cártel de los árabes que presionaron a la puja del precio del petróleo, y cuando pusieron en jaque a toda la economía, recién ahí los economistas se dieron cuenta de la importancia de la escasez de los recursos naturales. Y el primer paso para investigar, o sea, para tratar de documentar este fenómeno, el nuevo fenómeno en aquel entonces, es hacer una revisión de literatura. Es decir, qué es lo que otros autores han hecho, han observado con respecto a este proceso. ¿Ya? Y ahí se encontraron con el modelo de Hotelling. Se dieron cuenta de que, oye, hay un compadre que casi en aquel entonces, cerca de 50 años, había ya trabajado ese tema. Y a partir de ahí se sospecha que eso fue el inicio de la economía de los recursos naturales. ¿Ya? A partir de ahí recién. Entonces, el modelo Hotelling es un modelo que inicialmente era difícil de comprender porque utilizaba cálculo diferencial. Y en aquel entonces, en algunos segmentos de la academia, el cálculo diferencial, paréntesis, cálculo de variaciones, no era tan difundido, tan conocido, tan estudiado como lo es hoy en día. Incluso hasta en el área se enseña eso, ¿no? Hasta ustedes han llevado eso. Hasta en economía y en el área se enseña eso. Ya está. Entonces, lo que voy a pasarles a comentar es justamente este modelo desde al menos dos perspectivas que son intuitivas y bastante sencillas. Ya o sea, la parte matemática, como podrán ver, no es nada del otro mundo, pero tenemos que hacer el esfuerzo, digamos, de comprender las dos visiones que vamos a tratar de considerar para entender mejor este modelo. Y si uno, después de haber visto esta sección, dice, oye, pero esto era casi intuitivo, ¿no? Y sí, era intuitivo, pero hace 100 años no lo era. ¿Okay? Entonces voy a pasarles a comentar algunas visiones del modelo de Hotelling, ¿ya? Primero que nada, asumamos que tenemos dos alternativas con respecto al uso de los recursos naturales no renovables. Una alternativa es o lo extraigo o lo dejo donde está. ¿Ok? Si lo dejo donde está se llama conservación y si lo extraigo, valga la redundancia, se llama extracción. ¿De qué va a depender que yo utilice uno u otro? Obviamente de cuál me genere el mayor bienestar. ¿Ok? Tan simple como eso. El primer caso, ¿ya? Yo voy a considerar mi incremento en la riqueza. Recuerden que riqueza en economía significa valor social del capital o del recurso en este caso. Recuerden que los recursos naturales constituyen un stock de capital natural, pero es un stock de capital. Y la riqueza es el valor social del stock de capital. ¿Ok? Entonces, siempre que en economía, cuando ustedes lean el término riqueza, deben estarse refiriendo a el valor social del capital. ¿Ya? Entonces, el valor social del capital es, en ese momento, en un punto del tiempo, es cuántas unidades conservas multiplicado por cuánto es lo que ganas por cada unidad conservada. ¿Saben? O sea, ese delta, hay un delta de P. En realidad eso no es un precio, eso debe ser una ganancia, o sea, un precio neto. ¿Ya? Entonces, si nosotros conservamos, digamos, miren, la lógica es esta. Si vamos a conservar, es porque me va a hacer ganar más, ¿verdad? Si yo me decido entre sacarlo y venderlo o dejarlo como está,
es porque dejarlo como está es la mejor opción. Y para que sea la mejor opción es porque voy a ganar más con eso. Oye, pero ¿cómo voy a ganar más conservando si no lo he vendido? Porque espero que el precio de mañana sea mejor que el precio del presente. ¿Está bien? O sea, si hoy día el precio es 100 y mañana va a ser 110, ¿cuál debería ser mi lógica? ¿Venderlo hoy día o mañana? Mañana. Pero, ¿ok? ¿Se comprende eso? Ya. Ese delta de 100 y 110 es esto. Ese delta que está ahí. ¿Ok? Eso es lo que voy a ganar. O sea, 10 por unidad. Y multiplicado por el número de unidades me va a dar el incremento en la riqueza. Recuerden que es un delta, es un incremento. ¿Ah? Pero recuerden que ese P en realidad no es precio, es precio neto o ganancia. Claro, porque si ustedes fueran rigurosos dirán, oye, pueda que el precio aumente 15% mañana, pero tu costo va a aumentar 50%, por lo tanto es irracional que esperes hasta mañana. El precio no es una buena medida para tu ganancia, ¿verdad? Tienes que comparar precio con costo. Si el costo de mañana es el mismo, bacán, el precio define todo. Pero en todo caso, el mejor indicador, ¿cuál es? La ganancia unitaria. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, en buena cuenta, que la ganancia de mañana va a ser mayor a la ganancia de hoy día, por unidad. Por lo tanto, ese delta va a ser positivo. Recuerden que el delta es el periodo 1 menos el periodo 0. ¿Vale? Entonces eso va a ser positivo y multiplicado por el número de unidades conservadas, que también es positivo, va a reflejarse en un incremento positivo en la riqueza. ¿Ya? Entonces noten, si yo me voy por la conservación es porque asumo que la ganancia de postergar la extracción a mañana, o sea, lo voy a conservar hoy, va a ser mayor. Hoy día gano 100 por unidad y mañana espero ganar 110. Entonces, mejor voy a guardarlo hoy, voy a conservarlo y mañana lo venderé. Ese delta de 10 unidades es mi ganancia por unidad y eso lo multiplico por cuántas unidades voy a conservar, o sea, voy a guardar. Eso es un incremento en mi riqueza. ¿Por qué? Porque recuerden, ese stock tiene un valor, me genera bienestar. Entonces lo que estoy calculando es cuánto voy a agregarle de bienestar a ese stock. Eso es el incremento en la riqueza. Recuerden que riqueza es el valor social del capital. ¿Ya? Vamos con la segunda alternativa. La alternativa de extracción. Si lo extraigo hoy día es porque la ganancia de hoy día es mejor que la ganancia de mañana. ¿Verdad? Ya está. Entonces lo saco hoy día. Y si lo saco hoy día, entonces, miren, esta lógica. Voy a vender el recurso hoy día. Y ese dinero voy a meterlo al banco. ¿A ver? Acá está. Esto que es una tasa, ¿verdad? Esta es la ganancia y multiplicado por R sería una tasa. ¿A ver? Listo. Pero está bien, ¿por qué? Porque esto es un incremento, eso también es variación. ¿A ver? Listo. Esto es lo que gano por unidad, lo que se va a multiplicar por unidad, multiplicado por el número de unidades, entonces tengo el incremento en la riqueza. Igualito. ¿Ya? Ojo, estamos en estos momentos estamos evaluando una lógica muy sencilla. Tengo un recurso y ¿qué es lo que tengo que hacer con ese recurso? O lo saco y lo vendo o lo dejo donde está. Si lo dejo donde está es porque espero que la ganancia de mañana, la ganancia por unidad de mañana sea mayor a la de ahora. Por lo tanto, conviene esperar. Pero si determino que la ganancia de hoy será mayor a la ganancia de mañana, entonces lo saco hoy. Eso es extracción. ¿A ver? Y acá estoy demostrando ese dinero de la venta lo voy a multiplicar por la tasa. Esa es la tasa que me ofrece el banco. ¿A ver? O sea, meto ese dinero al banco y eso es lo que me genera.
y eso lo multiplico por el número de unidades y ese es mi incremento en la riqueza. ¿Ya? Entonces, en una situación de indiferencia, o sea, me da lo mismo lo uno o lo otro, yo debo comparar el incremento de la riqueza de la extracción con el incremento en la riqueza de la conservación. Ojo, es en una situación de indiferencia, si me da lo mismo, ¿no? Entonces, si es así, este término del lado derecho debe ser igual a este término del lado derecho. Si acá estamos multiplicando unidades extraídas y allá unidades conservadas, las unidades son las mismas, ¿verdad? Entonces desaparecen y por lo tanto variación de P es igual a RP. ¿Está bien? Y si es así, y aplicando control óptimo, llego a esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y esto qué me dice? Eso es equivalente a tasa de crecimiento del precio neto. Es igual a la tasa de interés o tasa de descuento. Recordemos que estamos en una situación de incompetencia perfecta. La tasa de interés es igual a tasa de descuento. ¿Ya? Esto lo conversamos bastante, creo, en el capítulo 1, ¿no? La tasa de interés es igual a tasa de descuento. Solo en incompetencia perfecta. Entonces, a partir de ahora voy a utilizar de manera indistinta el término tasa de interés o tasa de descuento. ¿Por qué? Porque estoy todavía en competencia perfecta, ¿verdad? Entonces, en una situación de indiferencia voy a llegar a una situación como esa condición en rojo. ¿Ya? La tasa de incremento de la renta neta o precio neto debe ser igual a la tasa de descuento o tasa de interés, tasa con tasa. Ahora, ha sido un error generalizado interpretar la tasa de crecimiento, esa tasa que ven en pantalla es variación de P entre P, o sea, tasa de crecimiento de P. Pero ese P no debería ser interpretado como precio, debe ser interpretado como precio neto. ¿Ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos estudios han asumido simplemente P, precio, y eso ha llevado a un montón de confusión en la literatura. ¿Por qué? Porque a la hora que se quiere testear la validez de este supuesto, o sea, cuando queremos probar esta condición, en otras palabras, queremos probar esta condición. Si esta condición se cumple, esto se cumple. ¿Está bien? Entonces, los estudios que intentan demostrar la validez de Hotelling van por acá, pero están validando mal. ¿Por qué? Porque lo que deben validar es no precio, sino precio neto. Ahí está el problema. Y hay literatura sobre que aclara eso y que discute eso y se pelean por eso, etc. Entonces, en tiempo continuo, esa expresión que está arriba, en tiempo continuo, ya saben que lleva un puntito arriba, ¿no? Y el puntito arriba, que siempre que hay un puntito arriba, significa derivada con respecto al tiempo. O sea, el punto es siempre derivada, pero con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, ya saben que eso donde dice tiempo continuo, P punto sobre P igual a R, ahí está la equivalencia, eso es una ecuación diferencial. ¿Ya? Y la ecuación diferencial, por lo general, tiene que ser resuelta. Por lo general, no es fundamental que sea resuelta, porque igual podemos trabajar las condiciones de estabilidad, ¿verdad? Cuando trabajamos con una ecuación diferencial, estamos trabajando condiciones de estabilidad, pero por lo general no estamos tan interesados en la estabilidad, sino más bien estamos interesados en la convergencia. O sea, hacia dónde llegue el tiempo. Y para evaluar eso,
tenemos sí o sí que resolver la ecuación diferencial. Lo que les estoy diciendo es que tenemos que integrar todo eso, resolverlo. ¿Ok? En buen cristiano. Listo. Ahí está toda la resolución, que es muy sencilla, ¿verdad? Pero muy sencilla, y llegamos a la condición que está en el recuadro rojo. Y la condición que les indica que, vean, asumiendo que esto es precio, ¿ya? Asumiendo que es precio, que el precio en un momento dado es igual al precio inicial multiplicado por ese término. O sea, el precio es conocido. El precio es una función del tiempo y además podemos predecir los precios. Miren, miren lo potente que es esto. Podemos predecir los precios. Y claro, ¿por qué los podemos predecir? Porque estamos en qué contexto? Competencia perfecta. Listo, todo empieza a calzar. Ya, pero esto, los precios, ¿cómo crecen? Exponencialmente. Eso es. O sea, ¿ok? Crece exponencialmente. Por ejemplo, ¿no? Acá les pongo el precio del año 5 será igual al precio inicial por E, y asumiendo que la tasa es 5%, 0.05 multiplicado por 5. 5 y 5. Es muy sencillo. Se supone que la R o I ya está dado, ¿no? Entonces, es muy sencillo proyectar los precios, pero nuevamente, ese P no debería ser precio, debería ser renta. Renta marginal. O sea, precio menos costo marginal, ¿no? Precio neto. O sea, lo correcto es precio menos costo marginal. No obstante, en la literatura se utiliza como proxy precio menos costo medio. Pero también hay estudios que indican que utilizar costo medio en lugar de costo marginal genera una distorsión. Y sí que la genera, ¿ya? Dependiendo del contexto, sí que lo genera. Pero no vamos a meternos a eso, ¿ya? Entonces, ya hemos visto de que ese recuadro, ¿de dónde proviene? Ese recuadro, miren, ese recuadro lo estamos obteniendo, ya. Ese recuadro es la condición del modelo de Hotelling, ¿ya? Pero ese recuadro lo hemos obtenido a partir de, digamos, una secuencia lógica, de un esquema de indiferencia entre conservar y extraer. ¿Ok? Noten otro detalle. En este momento, ¿hemos optimizado algo? Nada. ¿Ok? No hemos maximizado ni optimizado nada. Ya. Apunten eso porque más adelante nos va a pasar factura. ¿Ya? Hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Bueno, no hace falta que copien porque eso ya está copiado, o sea, ya tiene el material, ¿no? O sea, se supone que ustedes, si son agentes racionales, imprimen el material y sobre ese material hacen los apuntes, ¿verdad? Asumiendo racionalidad de su parte. Entonces, el modelo es así. Primero, como es competencia perfecta, el modelo asume que las reservas son fijas. ¿Ya? O sea, sabemos cuánto hay en el vencimiento. El modelo Hotelling fue hecho para el caso de una pequeña unidad minera. Y siempre que ustedes en economía escuchen el término pequeño, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué significa el término pequeño? ¿Ah? Micro. Levante el volumen. Micro. Micro. Ya, pero no puede influir sobre el precio. exacto, que no puede influir sobre el precio. Siempre que escuchen economía, es una pequeña, ya listo, ya saben de que no es tomadora de, o sea, que es tomadora de precio, o lo que es igual, que no puede incidir en el precio. Es eso. ¿Ya? Listo. Y acá viene este detalle. Miren, no hay nuevos descubrimientos.
recuerden que si es competencia perfecta, lo conocemos todo hoy. Los nuevos descubrimientos son sorpresas en el futuro, pero si lo conocemos todo hoy, no hay margen a sorpresas, ¿verdad? Por eso de que eso de los nuevos descubrimientos es redundante. Entonces, si sabemos que en competencia perfecta la información es perfecta, es obvio que no deberíamos esperar nuevos descubrimientos, ¿verdad? ¿Ya? Y lo otro es que los costos de extracción son nulos. Ya. Y mucho, acá se origina la mayor parte de los problemas. ¿Por qué? Porque si los costos de transacción son nulos, entonces esto que está aquí, ¿qué es, muchachos? ¿Renta marginal o simplemente precio? Solo precio. Y eso lleva a confusión. Pero entonces, ¿por qué diablos pones ahí costos de recursos de extracción son nulos? Simplemente por un tema algebraico. Queremos simplificar lo más que se puede el modelo. Y por eso asumimos que el costo de extracción es cero. Pero no es porque creamos que no cuesta nada extraer, sino que simplemente por un tema de simplificación algebraica. Nada más. ¿Ya? Es como cuando ustedes trabajan su modelo Cook-Douglas, ¿verdad? Hay modelos, el modelo Cook-Douglas es AKL, ¿verdad? Pero el término A, por lo general, se lo paran volando, se lo vuelven. Es más, hay modelos que no incluyen el alfa y el beta como exponentes. ¿Qué significa eso? Que los rendimientos son constantes, ¿verdad? Ya. ¿En la vida práctica es así? No. Pero ¿por qué los omiten? ¿Porque son torpes o simplemente quieren simplificar al máximo el modelo? Solamente quieren hacer eso. No es que desconozcan lo otro, simplemente que lo están simplificando de forma tal que se puedan comprender otras cosas más rápidamente. Ya. Acá también se busca lo mismo. ¿Saben? Pero nuevamente, si no tenemos cuidado con estos detalles o con estas simplificaciones extremas, podemos creer o llegar a considerar que en este caso, que no hay costo y que por lo tanto esto que está aquí es simplemente un precio, cuando no es un precio. ¿No? En todo caso es un precio neto. Y el precio es una función conocida del tiempo, o sea, podemos predecir los precios. De hecho, acá está, el precio es una función del tiempo. Y claro, si estoy en competencia perfecta, yo sé cuál va a ser el precio del futuro, porque tengo toda la información. O sea, todo calza, todo calza. ¿Ya? Entonces, fíjense, pongan atención acá. Miren, ¿cuál es el objetivo de una actividad, de una empresa que se dedica a extraer? O de una empresa en general. Se supone que el objetivo es maximizar beneficios. Maximizar el valor presente de los beneficios netos. ¿Verdad? Eso es. Y eso es esto. Maximizar el valor presente de los beneficios netos. Y el beneficio neto es el término de arriba. Y lo que está abajo es para que sean descontados, ¿verdad? Es el factor de descuento. Entonces acá está la sumatoria y lo que les está diciendo, en otras palabras, que esa expresión es un valor. Es eso. Entonces vamos a maximizar el valor presente de todo lo que voy a vender, de todo lo que voy a ganar. O en otras palabras, vamos a maximizar la sumatoria descontada de los beneficios netos, que es igual. Ok, entonces vean, acá tengo el precio que depende del tiempo, la cantidad que depende del tiempo y el costo que depende de la cantidad que depende del tiempo. Y voy a maximizar ¿qué cosa? El Q. O sea, el Q va a ser mi variable o sea, va a ser mi criterio de decisión. ¿Ya?
¿Y sujeto a qué? Sujeto a que la sumatoria de todas las extracciones debe ser igual a las reservas. S es stock. ¿Ya? Antes lo llamábamos R, ¿verdad? De reserva. Ahora le vamos a llamar S por stock. Entonces, fíjense, ojo, acá estamos asumiendo ¿qué cosa? Realmente cuando extraemos en una mina, si hay 100 toneladas, vamos a sacar hasta el último gramo. No necesariamente. Porque probablemente antes de llegar al último gramo, ¿qué pudo haber ocurrido? Pero antes de llegar al último gramo, los costos, recuerden, competencia perfecta, los costos se han disparado tanto que ya no es rentable sacar el último gramo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy asumiendo ahí? Claro, que sí es rentable, ¿verdad? Ya, pero estoy asumiendo eficiencia, estoy asumiendo pleno uso de los recursos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué asumo eso? O sea, no se requiere asumir eso, pero ¿por qué asumo eso? ¿Quién es perspicaz si se da cuenta de eso? A ver aquellos que llevaron el curso pasado. ¿Por qué asumo eso? La condición debería ser menor o igual. ¿Pero por qué le pongo igual? Si no es necesario que te agotes todo, la condición debería ser que la sumatoria de lo que extraes debe ser menor o igual a las reservas, a ese. ¿Pero por qué asumo que es igual? Todo su curso de micro se basa en este detalle. Porque en micro ustedes no ven tiempo, no es estático. ¿Cuál es el detalle? Tres puntos más en el parcial. Tienes 10 segundos. Porque es una de las extinciones de la garantía. O sea, varias veces movemos para servicio de los costos y tiene que tener un orden específico. En este caso de maximización, o sea, si el menor sería como menor igual, pero como estamos maximizando, prácticamente vamos a otro lado. Bastante cerca, pero está bien, te mereces tus 3 puntos. ¿Por qué? Porque la lógica es esta. Si lo hiciera, la lógica es más sencilla. Si la condición de la restricción fuera menor o igual, ¿cómo optimizamos eso? Con las condiciones de Kuhn-Tucker. ¿Vale? ¿Qué es mejor, trabajar con Kuhn-Tucker o trabajar con la región? ¿De dónde sale la solución explícita más fácil? Con la región. Ya, eso es. Tan simple por eso. Recuerden que los economistas no pasamos por estas cosas. Todo lo que queremos que salga bonito, todo es así. Por ese motivo es que su profesor en su clase de micro le dice vamos a maximizar la utilidad y la utilidad es igual a X y, ¿no? Creo que hasta ahora sí es así, ¿no? No le han cambiado ni la letra, pero ya, ¿sujeto a qué? A la restricción presupuestaria. Y hasta donde recuerdo, la restricción presupuestaria sigue siendo I mayúscula igual a XPX más YPY, ¿verdad? Ya, pero ¿eso qué significa? Que todo lo que gana se lo gasta. Ya. ¿Por qué tiene que asumir eso?
Nunca lo han cuestionado su persona. Nunca le han dicho, a ver, sácame la comisión sin asumir eso. Si ustedes le dicen eso, lo hacen fijas al profesor. Y luego me comentan con cuánto los pagan. ¿Por qué? Porque si hacen eso, el profesor tendría que resolverles con Kuntuka. Todo, o sea, toda su diapositiva, toda su clase se cayó a pedazos. ¿No? Ya no sirve. Tienen que hacer con Kuntuka. Y tienen que hacer, ustedes saben que Kuntuka es más la boxeada. No es que sea nada de otro mundo, pero tienes que probar, que no, son varias cosas ahí. Ya, por ese motivo es que es mucho más fácil trabajar con restricciones de tipo igualdad que desigualdad. ¿Ok? Eso es. En realidad es eso. ¿Cuál es todos sus libros de microeconomías con qué trabajan? ¿Con igualdad o desigualdad? Restricción, igualdad. ¿Saben cuál es el único libro que no trabaja con eso? O sea, el libro que es riguroso. ¿Cuál es? El Chamo, ¿no? El Macaulay. El Macaulay es justamente famoso por eso. Por eso que el Macaulay, ustedes abren el Macaulay y quedan así como, ¡ah, su madre! Porque es pura mate. Pura mate. Pero el Macaulay, digamos, más que mate, eso es matemática. No es economía, eso es mate, ¿no? Entonces, el Macaulay lo hace de una manera rigurosa. Dice, yo no tengo por qué asumir eso. Y lo hace con Kuntuka. Y eso hace que la gente sea no más complejo, sino más limpio, más riguroso. Es más riguroso. Ahí nomás se empiezan a dar cuenta cuáles son los libros o materiales o documentos de trabajo más simples, ¿no? Que buscan lo fácil y que repiten, de los más rigurosos. Eso es lo que estoy tratando de decir en hace 10 minutos. De hecho, pero nuevamente, trabajar con tanta simpleza por todos lados a veces hace que nos vayamos por otro lado. Lamentablemente ocurre eso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que salga todo este esquema tan bonito que se requiere, asumir qué cosa, que la restricción sea del tipo igualdad. ¿Y eso qué significa? Que somos eficientes en los recursos, o sea, que extraemos hasta el último gramo. ¿Ok? Eso es. ¿Y eso qué presupone? Que el recurso, o sea, que es extraer hasta el último gramo, significa que el recurso es rentable, ha sido rentable, y que por lo tanto, antes que se acabe, el costo no se disparó y que por lo tanto, ¿no? Toda esa historia que les he contado en el capítulo 2. Y yo le dije, no, el precio va a crecer tanto que a la hora de la hora, antes que se agote, habrá subido tanto el precio que ya no sea rentable. Ya, acá no se asume eso. Porque si se asumiese eso, no se cumpliría la restricción. Y si no se cumple la restricción, todo se cae a pedazos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, es bueno que comprendamos esos detalles matemáticos porque a partir de ahí podemos cuestionar la validez o bajo qué condiciones se cumple este modelo. Si ustedes logran identificar esos detalles, ya lo entendieron casi. ¿Okay? Entonces, tenemos un proceso de maximización con una restricción del tipo igualdad. Eso se puede traducir en un lagrangiano, fácilmente. Ahí está el lagrangiano. Y ya saben, ojo, ese T mayúscula es el tiempo de duración del proyecto de extracción. ¿Ya? Ese T mayúscula que ven arriba en la parte superior eso se llama índice, ¿no? Índice superior de la sumatoria, ¿no? El T mayúscula es el horizonte de duración del proyecto, que es una incógnita, ¿no? ¿Ya?
Entonces, ya saben que la primera condición de maximización es la primera derivada del Lagrangiano con respecto a qué. Ahí veo P, Q y C. No, desde ahí arriba ya les voy declarando cuál es la variable. Q. Entonces derivo con respecto a Q igual a 0, que es la condición de primer orden, ¿verdad? Ya está. Entonces hago esa derivación, patatí patatá, y les va a quedar esa expresión que está en el... Es un círculo, eso es elipse, pero elipse es... Pero si es un área sombreada, ¿cómo es? Es una superficie. La elipse por definición es elipse, es superficie, ¿verdad? O es ovoide. Escucha, que estamos bien en trigo, ¿eh? Bueno, eso. Esa superficie verde. Ya está. Entonces, miren. ¿Qué significa esto? Precio, este sí es precio, porque ya estoy separando. Precio menos costo marginal descontado igual a lambda. Lambda es una constante. ¿Y esto qué denota? Que no importa, o sea, no importa en qué momento ocurra el costo, la renta marginal, todas son iguales. Recuerden, la renta marginal descontada es igual a una constante. Y ahí está la variable tiempo. Quiere decir de que en el periodo 1, periodo 2, periodo 3, las rentas marginales descontadas son iguales entre sí. ¿Ya? Las rentas marginales son iguales entre sí. Descontadas. Pero no, tú dijiste que en competencia perfecta las rentas, de hecho, la renta de escasez en el tiempo como era, creciente, ¿verdad? Quiere decir que precio menos costo marginal es creciente. Y ahí me dices de que es constante. Decídetelo. La renta de escasez es creciente. ¿Por qué? La renta de escasez era descontada. Ya está, ahí está la diferencia. Ese término del numerador es renta de escasez. Precio menos costo marginal. ¿Qué quiere decir? Que el numerador, miren esta lógica. ¿Qué quiere decir? Que el numerador, como es renta de escasez, en el tiempo va subiendo. Pero en términos descontados es constante. Entonces, si le quitásemos ese factor de descuento, el 1 más R, el numerador, ¿cómo sería? Creciente. Y ya no sería igual a una constante. ¿Ok? ¿Y cuál era la intuición? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Cuál era la intuición? De que las rentas marginales crecen al 1 más R%. Van creciendo a esa tasa. ¿Y a qué tasa los descontamos? 1 más D. Y como R es igual a D, vuela. Por lo tanto, todas las rentas son constantes. Ahí está. Profesor, respecto justo a lo que mencionó, pero es asumiendo que todo se inicia a partir, hay flujos en los cuales estabiliza a partir del año 0 o a partir del año 1, ¿no? Y en algunos no necesariamente se anula el T con el R. Eso es asumiendo el periodo 1. Ajá, Sí. asumiendo el periodo 1 no se anula el T con el R, ¿no? Pero igual, cuando asumas periodo 0, recuerda de que el numerador es 0. Perdón, es 1. O sea, si llega a cumplir, si partes del 0 con el 1, también crece a la misma tasa. Bueno, solamente de que ahí te pajareas con el álgebra. Pero de que se cumple la condición, se cumple igual. ¿Ok? Entonces,
¿Qué significa eso? Significa de que las rentas marginales descontadas son todas iguales. ¿Igual a qué? A lambda. Ya, en ese contexto, lambda ¿qué es igual? Recordemos mate 1. En mate 1 se enseña eso. O sea, optimización se enseña en mate 1. ¿Sí? Primero es elementos básicos, luego es matrices, luego es diferenciación y luego es optimización. Ya, en optimización hay con restricción y sin restricción, ¿verdad? Acá estamos, y hay con, y cuando es con restricción, la restricción puede ser igualdad o desigualdad. Ya, en este caso estamos en presencia de optimización con restricción e igualdad. Ya, ¿qué significa el lambda? En general. Tienen esto, ¿no? Max U. ¿Está bien? Su bienestar depende del consumo de X y Y. Y ahí, sujeto a, ¿cuál era su restricción? Eso, ya está. Después, hacían esto, ¿verdad? Cuando es un punto, ¿qué significa? Todo lo que está acá. Ya está. O sea, no quiero volver a copiar todo eso. Es eso, ya está. Ya está. Lambda, que es igual. Así es. Porque no es exactamente igual, pero ya. ¿Qué era lambda? ¿Qué les enseñó? ¿Quién fue? ¿Quién les enseñó? Bueno, quién sea, pero ¿qué era lambda? Claro, con celular no sacan el toque, ¿verdad? Pero ¿Es la sensibilidad de la restricción? no es sensibilidad. Guarda tu celular. Ya hemos dicho eso en clase. ¿Qué es lambda? Hemos dicho que no se utiliza el celular en clase. ¿Qué sí? ¿Ah? Puedes guardarlo. Pero ¿para qué quieres grabar? ¿Para qué vienes a clase entonces? Para escuchar, entonces no vienes a grabar, no se guarda. Ya. ¿Qué es lambda? Lambda, ese término, es cómo cambia la función con respecto a la constante de la restricción. ¿Cuál es la constante de la restricción acá? Eso. Por eso que en micro les han dicho que lambda es igual a utilidad marginal del ingreso. En otras palabras, si yo tuviera un sol más, ¿en cuánto aumentaría mi utilidad? Eso es. ¿Vale? Esa es la utilidad marginal del ingreso. Ya. ¿Qué significa lambda ya entonces? El costo de oportunidad, muy bien. ¿Qué más? Es un costo de oportunidad.
¿Cuál es la constante de la restricción? La constante de la restricción es S. S. Entonces, lambda, en este caso, se supone que ustedes tienen acá, ¿no? Así es. Lambda es igual a el valor actual, ¿no? Eso que está arriba, más S menos la sumatoria de Q. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, lambda acá sería igual a S. Y esto es igual a... Se supone que la función objetivo es esto, ¿no? ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿qué significa esto? Si lambda, por ejemplo, fuera 2.1, ya saben que por nomenclatura la parte de abajo es siempre más 1. ¿Qué significa? Si yo tuviese una tonelada más, variación, o sea, si yo tuviese una tonelada más, el valor actual o el valor presente se incrementa en 2.1. Eso es. Claro. Por ejemplo, si S es 40, ¿qué significa? Lambda. Lambda significa que si yo tuviese la unidad 41, esa unidad 41 me haría ganar ¿cuánto? Me haría ganar 2.1. Me haría ganar 2.1 o haría que el valor presente de mis beneficios se incremente en 2.1. Exacto. Siempre es incremental. O sea, yo no voy a ganar, o sea, no es que mi ganancia ahora sea 2.1. Tampoco el valor presente de mi ganancia será 2.1. Lo que estoy diciendo es de que si tuviese una unidad más que la 40, o sea, la unidad 41, haría que mi valor presente de beneficio se incremento en 2.1. Eso es. Entonces, miren, el término lambda en este caso es muy importante. Presumo que en micro lo que más le interesaba a su profesor era el cálculo de esto, ¿no? ¿Sí? Eso, estaba loco por eso, el déficit ya, pero en la vida real muchas veces lo que más nos interesa es el lambda. De hecho, miren, miren qué tan importante es en este contexto lambda. ¿Qué significa esto? Si yo tuviese una unidad más de recurso, o sea, la tonelada 41, ¿cuánto me haría ganar esa tonelada? ¿Cuánto? Sí. Sí, porque ya 41 es uno más, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el bienestar atribuido a esa unidad? 2.1. Atribuido a esa unidad, no a las 41 unidades. Esa es otra cosa. ¿Ok? El bienestar atribuible a la unidad 41, si es que estuviera disponible, sería 2.1. Pregunta, si esa unidad 41 me va a hacer ganar 2.1, ¿pagaríamos un sol por ella? Sí. ¿Pagaríamos sol 50? ¿2 soles? ¿2.05? ¿Se va a dar? ¿Hasta cuánto? Hasta 2.1. Ya, ¿eso qué significa? La máxima disposición a pagar. Y la máxima disposición a pagar en economía, ¿qué es? El precio. El valor económico. Entonces ya hemos calculado el valor económico de un recurso natural no renovable. Eso. Entonces vean cuán importante es el lambda. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, quieren, por ejemplo, acá, ojo,
acá pueden tener, ustedes saben, ¿no? Que hay, pueden, dice ya, este es mi cultivo, voy a cultivar alcachofas, ¿ya? Alcachofas, y tengo una restricción de agua, una restricción de trabajadores, una restricción de economía, esclavos, peones, y tengo unas restricciones, ¿verdad? Pero si yo calculo el lambda 1, o sea, atribuible al agua, ¿a qué sería el lambda? Igual al valor presente de mi ganancia, atribuible a si un metro cúbico más de agua estuviera disponible. Ya, ¿eso a qué equivale? Al valor del agua. Ya saben que el mercado del agua potable no es un mercado, o sea, es un mercado intervenido, por lo tanto el precio de un metro cúbico cualquier sea. Lo que importa es el valor, ¿verdad? Ya, ahí lo hemos calculado de una manera muy sencilla. Entonces, en algunas áreas de la economía, como el micro, parecería que lambda es cualquier cosa. No, no, no. En otras áreas, el lambda lo es todo. ¿No? Entonces, ya hemos comprendido qué cosa es el lambda. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Lambda, ¿qué cosa es? Es el valor del recurso, ¿verdad? Lambda también, ¿qué cosa es? El costo de oportunidad intertemporal, porque esto es en el tiempo. Y el costo de oportunidad intertemporal es constante, es el mismo en el tiempo, porque es una constante. Hasta acá estamos bien, ya hemos identificado la condición. Ojo, esta es la condición de eficiencia. ¿Por qué? Porque viene de un proceso de maximización, de optimización. ¿Ya? Entonces, esto sí es económico. ¿Ya? Pero miren este detalle. Hasta acá estamos bien, ¿ya? Hemos demostrado eso y hemos demostrado cómo esta condición calza con lo que hemos visto en el capítulo 1. ¿Ah? Ahora, ¿se acuerdan? Acá, miren. Ya, acá. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, las rentas descontadas son iguales entre los periodos, ¿correcto? Ya, entonces la renta descontada del periodo 1 debe ser igual a la renta descontada del periodo 2. ¿Está bien? Por lógica. Ya. O lo que es igual, la renta descontada del periodo T debe ser igual a la renta descontada del periodo T más 1. Debe ser igual. Ya. Acá está. Patatí, patatá y llegamos a esto. Y miren, reordenamos nada más, ¿no? Esto es renta marginal de T más 1 menos renta marginal de T, o sea, variación de renta marginal sobre renta marginal. Y eso es lo mismo que esto. ¿Está bien? ¿Está bien? Igual a R. Pregunta, miren esto, ¿y eso no fue acaso lo mismo que obtuvimos acá? Llegamos a lo mismo. ¿Y cómo? A partir solamente de intuición, nada más. Llegamos al mismo resultado. ¿Ven? Ya, esas son las dos, al menos las dos formas que tenemos, que les había comentado, para comprender bien el modelo Hotelling. ¿Ya? En varios libros, o sea, Hotelling no lo hizo así. Para que vayan rechazado a Hotelling, es que Hotelling tampoco lo hizo de esta manera. Hotelling lo hizo de otra manera que no la vamos a ver, lo hizo más con otras matemáticas.
Tampoco en otro mundo, cálculo de variación. Yo lo estoy viendo como es una clase. Quiero que, más que enredarnos en temas matemáticos, quiero que comprendamos, ¿no? O sea, apoyarnos en lo básico de matemática para que comprendamos el proceso, el modelo. ¿Ya? Entonces yo he utilizado las dos formas alternativas para comprender el modelo Hotelling. ¿Ya? Entonces ya hemos visto de dónde sale la condición de eficiencia. Esta es eso. Pero llegamos a lo mismo. ¿Ven? Esto, quitémosle los costos. Vuela, vuela y vuela. Si es así, obtenemos exactamente esto. Exactamente lo mismo. Y es lo mismo que obtuvimos acá, ¿no? Eso. ¿Ok? De una situación de indiferencia. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Fácil? Es fácil, no tiene por qué ser difícil. Si fuera difícil, veríamos la manera de aclarar. Ya está, miren, ahora Hotelling, este modelo puede verse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de una situación de competencia competitivo y desde un contexto de monopolio. ¿Ya? Miren, hay un artículo de Solon del año 74 por ahí, no recuerdo bien, pero ya bodas de oro. Y solo lo que decía es que los ecologistas, los conservacionistas se sorprenderían al saber que que van en línea con los monopolistas. O sea, los conservacionistas se sorprenderían al saber que su objetivo va en línea con los monopolistas. Algo que suena aparentemente inconsistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que la libre competencia es siempre mejor que el monopolio, ¿verdad? Ustedes me dirán que deberían decirme que no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales es mejor tener un monopolio. Para cerrar esto, imagínense el mercado de agua potable. ¿Qué implicaría libre competencia? Que todos los días del año estén rompiendo la pista porque alguien dijo: yo quiero tener agua potable con la empresa X, y al día siguiente ya no quiero X, yo quiero con la empresa J, y otra vez vuelven a romper toda la... O sea, sería insostenible eso. Entonces la mejor opción social, ¿cuál es? En lugar de andar perdiendo recursos, lo mejor es que todos estemos conectados por un troncal, ¿verdad? Todos. ¿Está bien? Y sea quien fuere que utilice el mismo troncal y metamos. ¿Está bien? Pero ¿eso qué significa? Sea quien fuere, sería que uno lo mantenga. Entonces, es una situación donde evidentemente es mejor para la sociedad establecer un monopolio. Entonces, moraleja, monopolio no necesariamente significa algo malo. ¿Está bien? Ya, entonces, vuelvo a replantear. Por eso yo les decía, aparentemente el monopolio es una situación indeseable en la sociedad. Entonces, si es indeseable, ¿cómo es que los ecologistas pueden ir en línea con eso? Entonces, solo dicen, se sorprenderían al saber. ¿Y cuál es el argumento? Es este. Es este. El argumento es este. Y es micro. Es micro. Miren. Acá tienen su función de, asumimos una función lineal, ¿no? A menos B. ¿Está bien? Y asumimos también, se llevó el poco.
Ya está. Entonces, asumamos una función de costo marginal. ¿Está bien? Oferta. Luego, ¿qué tenemos acá? Acá, ¿qué se cumple? Precio igual costo marginal, ¿verdad? Y esta es la condición de... Muy bien. Ahí tenemos el Q competencia. Y luego tenemos de que a partir de esta función lineal podemos derivar o encontrar la función de ingreso marginal. Y si es así, entonces más o menos sería por ahí, ¿no? Ingreso marginal. ¿Está bien? ¿Todos están familiarizados con esto? Ya está. Si es así, entonces acá se cumple otra condición. ¿Cuál es? Ahí se cumple ingreso marginal igual costo marginal. Y esa es la condición de eficiencia de monopolio. ¿Está bien? Ya está. Entonces acá, Q, M. ¿Está bien? Da lo mismo poner los precios y todo eso. Pero ya, pongamos, ¿verdad? P competencia, esto sube, y P monopolio. Ya. ¿Qué desprendemos de aquí? Pregunta, ¿quién necesita extraer más? Competencia. Y si los recursos son fijos, ¿quién los acabará más rápido? Competencia perfecta. Es decir, ¿quién los acaba más lento? Monopolio. ¿Quién los conserva más entonces? Entonces los ecologistas se sorprenderían al darse cuenta que el monopolio va en línea con el conservacionismo. Ahora, ¿se comprendió mejor eso? Eso. Entonces, esto pudieron haberlo interpretado simplemente desde la parte micro. No. De hecho, economía de recursos naturales es micro. Si manejan bien la micro, esto de acá... Eso. Ahora, una potencial implicancia de esto es, ¿el de competencia perfecta va a extraer más que el de monopolio? ¿Por qué? Sí, ya sé que está para el lado. Entonces, replanteo la pregunta. ¿La producción de competencia es mayor a la de monopolio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Todos están jalados. Es un mercado, ¿eh? Estamos hablando de situaciones en mercados. Para empezar, ¿ustedes pueden producir lo que les dé la gana o no? ¿Hay algún obstáculo para que ustedes puedan producir lo que les dé la gana? El monopolio puede producir acá, ¿verdad? ¿Puede o no puede? ¿O hay alguna barrera para que no lo haga? De que puede. Competencia perfecta, ¿puede producir acá? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra cosa es, ¿qué son estas condiciones? De eficiencia. Si tú eres eficiente y si tú eres eficiente, y si además nos regimos por las mismas funciones, va a ocurrir esto. Miren todo nuevamente. Entonces, si les dicen la cantidad de monopolio es menor a la de competencia perfecta, o al competitivo, perdón, no necesariamente. Para empezar, dependerá de qué. Si son qué cosa, si son eficientes o no. Si son máximos, ya, listo. En segundo lugar, ¿de qué dependerá?
si enfrentan las mismas funciones. Es como que yo les diga, ¿tiene relación el monopolio de petróleo con el petróleo competitivo o con el competitivo de los televisores? No, pues son mercados diferentes. ¿Qué significa? Que tienen funciones diferentes, no se pueden comparar. Ya, de la misma manera, solamente pueden compararse si enfrentan las mismas funciones. Entonces siempre les pongo esa afirmación en todos los exámenes y todos los exámenes caen. Toda la vida es lo mismo. Entonces, nuevamente, si ustedes son rigurosos, se dan cuenta de ese detalle. Pero lo estamos verificando acá. ¿Okay? Pero, nuevamente, este es un esquema estático dinámico. Estático. Ya, vamos a traducirlo en dinámico. Pero, ¿por qué es fácil hacerlo en dinámico? Porque sabemos que las reservas son fijas. Y si las reservas son fijas y se cumple todo lo que está ahí, entonces ¿quién debe agotar más rápido el recurso? El competitivo, ¿verdad? Por eso, si este es el tiempo, el competitivo lo agota en este periodo y el monopolio lo agota en un periodo mayor. Eso. Esa es la implicancia. Y vean, ¿quién parte del Q más alto? El competitivo. ¿Quién tiene el Q más alto allá? El competitivo. Todo encaja. Entonces ya saben, entonces ya nos damos cuenta que el periodo de agotamiento óptimo, ¿por qué? Porque para que sea óptimo, ¿qué estamos asumiendo? Que están en las mismas funciones y que van a aplicar esto, ¿ok? Si es así, entonces el periodo de agotamiento óptimo de monopolio será mayor con respecto al periodo de agotamiento random u óptimo. Óptimo también. O sea, la comparación es óptimo con óptimo. Esto no puede ser óptimo y esto puede ser random, como le llaman ahora, random. Entonces vean la importancia del término correcto. Es igual, ustedes cuando tienen un comentario sobre los costos, tienen que ser muy precisos, ¿verdad? Porque una cosa es costo total de Q, otra cosa es costo medio de Q, costo marginal de Q, costo variable de Q, costo variable medio de Q, costo variable medio mínimo de Q, otra cosa es costo marginal de descubrimiento. O sea, hay un montón de términos, entonces tienen que ser muy precisos con eso. ¿Ah? Muy precisos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Punto pene. Bueno, ahí estaba exacto, pero nuevamente, ¿esto qué sugiere? Estas cantidades óptimas provienen de establecer, valga la redundancia, cumple las condiciones de eficiencia para cada mercado y además enfrentan la misma función de demanda. Si no se basta que una cosa no se cumpla, no los pueden comparar. Entonces, cuando se les pregunte la cantidad que extrae el monopolista es menor a la cantidad que extrae el competitivo, ¿cómo saberlo? Dependerá de si enfrentan las mismas funciones, ¿no? Y además si son eficientes, si son maximizadores. Ya, si cumplen eso, entonces sí te puedo responder. Caso contrario, puede ocurrir cualquier cosa.
Esto se supone que les aclaran a ustedes en micro. Estoy seguro que su profesor o profesora de micro les aclaró eso. Entonces ya presumo que se han olvidado. Pero en economía trabajamos con modelos. Si comprendemos los alcances, los detalles matemáticos del modelo, salió todo, se reclamó todo. Por eso es importante que antes de llevar microeconomía, ustedes deberían llevar mate 1 y mate 2. Eso es lo ideal. Creo que hasta ahora no se ha podido resolver eso. Creo que están llevando micro y en paralelo con mate 1, ¿no? Ya, eso es una ineficiencia. Eso es una ineficiencia. Deberían llevar primero mate. Y una vez que sepan bien lagrangianos, hessianos, todo eso, recién vayan a micro. Bueno, ya están fregados, pero para las generaciones que vienen debería ocurrir eso. Porque si ustedes sabiendo mate bien llevan micro, se regaló todo. O sea, ya toda su carrera de economía se regaló. Todo, sin excepción, todo se regaló. Pero si la mate no la pasaron, la llevaron así a media caña, no la estudiaron, ya entonces con toda seguridad no van a comprender la micro, y si no comprenden bien micro, el resto de cursos se les va a hacer sumamente complicado. Es una secuencia lógica. Ok, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Ya esto lo vemos ya el día de mañana. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No?